Hola, bienvenidos a otro video sobre termodinámica. Yo soy Jonathan Martínez Colín y esta vez vamos a hablar sobre los diagramas de presión, volumen, temperatura de los gases, la entalpía y la energía interna. Comencemos con los diagramas. Tenemos un diagrama en 3D como el que seguramente están viendo en su pantalla, donde está en un eje el volumen, en otro eje la presión y otro eje la temperatura, X, Y, Z, formando una figura de, pues ya la pueden observar en la pantalla. Ahora, si esta figura la ponemos en una sola cara en 2D, podemos poner el diagrama de presión-volumen, o el de presión-temperatura, o el de volumen-temperatura, quedando de esta forma más o menos. Este es el diagrama presión-temperatura, como lo están viendo en la pantalla. El diagrama de temperatura-volumen y el diagrama de presión-volumen. Solo es cuestión de cómo ven la imagen. Si la ven de el eje X, el eje Y o el eje Z, y tendrán esas tres variantes. Estas líneas que están marcadas se les conoce como límites de fase. Y es el límite donde está una fase sólida, donde está la fase líquida y donde está la fase gaseosa. Sólida, líquida o gaseosa. Aquí también pueden observar, está en la fase sólida, en la fase líquida y B es de vapor. Es vapor. Como verán en el esquema del inicio, tienen un punto crítico. Ese punto crítico es donde se coinciden los tres estados, por así decirlo. Donde, por ejemplo, el agua puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso al mismo tiempo. Esto ocurre muy seguido en el Polo Norte, donde el agua está en estado sólido, en el mar en forma de hielo, pero al mismo tiempo está en estado líquido y al mismo tiempo está en estado gaseoso. Por eso está el mar, un iceberg y está pues el hielo que está dentro del iceberg, digo el aire que está dentro del iceberg o en la superficie. Son tres estados en el mismo punto y eso se da a una temperatura. Estos diagramas, si vieron los videos anteriores sobre las leyes de los gases, con estos diagramas quedará un poco más claro cómo la presión es, la presión es inversamente proporcional a la temperatura. La temperatura es inversamente proporcional al volumen. Y la presión es inversamente proporcional al volumen. Ya en los videos anteriores vimos algunos ejemplos. Ya no es necesario explicar ejemplos. Solo vamos a explicar un poco más sobre los diagramas. Si comenzamos con el diagrama de temperatura-volumen, como lo observan en la pantalla, está en una fase sólida y después hay una semifase donde es sólido más líquido. Ya después está la fase líquida, está líquido más vapor y finalmente el vapor. Y en el diagrama de presión-volumen sucede algo parecido. Está el sólido, está el líquido, líquido más vapor, sólido más vapor y totalmente vapor. Para ser más claros vamos a explicar este ejemplo. El diagrama de presión-temperatura. Es el ejemplo más claro y común sobre diagramas de fases. Aquí, por ejemplo, en este diagrama de fases tenemos los números 1, 2 y 3, que corresponden a la sublimación, que es cuando un estado sólido pasa a gaseoso. Sólido a gaseoso, se llama sublimación. Este otro tenemos el estado que es fusión, cuando un líquido pasa de sólido o un sólido pasa a líquido. Eso se llama fusión. Y el otro límite de fase será la ebullición, cuando pasa de líquido a gaseoso. Líquido a gaseoso. Este es el punto de ebullición. Los diagramas de fases nos sirven para miren, les daré un ejemplo. Si tenemos una temperatura X
a una presión atmosférica, digamos que de una atmósfera. Una temperatura X a una atmósfera. A que si usamos agua, esto es algo que me faltó decirles. Estos diagramas de fases es para una sustancia pura. Una sustancia pura puede ser el agua. Llámese sustancia pura cualquier fluido que sea únicamente de sí mismo. Por ejemplo, si ya es agua y le pones cloruro de sodio, ya no será una sustancia pura. Tendrá que ser solamente agua. Ahora, en este ejemplo de una sustancia pura, si tenemos esa sustancia pura a una temperatura X y a una presión de una atmósfera, ¿a qué estado se encontrará? Solamente hacemos las líneas punteadas a ver en qué estado se encuentra. Si seguimos la presión de una atmósfera y la temperatura, encontraremos que está aún en un estado de vapor. Este fluido estará en un estado de vapor. O en otro ejemplo, si a esta misma temperatura le aumentamos la presión, se convertirá en un líquido. Imaginen este ejemplo. Tenemos una jeringa y está todo el émbolo lleno de aire, de vapor de agua. Y le empecemos a hacer presión, 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 presión. Con demasiada presión se convertirá en líquido. Esto se explica aquí también. Si tenemos vapor de agua en un émbolo, con mucha presión, se convertirá en un líquido. Ahora, si tenemos una presión de una atmósfera a una temperatura de menor de 0 grados, pues será menor de 0 grados, puede ser menos 50 grados. Se convertirá en sólido por la temperatura y la presión. Y así gradualmente con los demás diagramas de fases. Aquí tenemos temperatura y volumen. Si tenemos cierto volumen y cierta temperatura, ¿en qué estado se encontrará? Si tenemos una presión y cierto volumen, ¿en qué estado se encontrará? Así funcionan los diagramas de fases. En este diagrama de fase, si tenemos el agua, estará en esta línea. Será esta línea aproximadamente. Más o menos por aquí la línea del agua. Ya que aquí a los 0 grados tendremos que se está de líquido a sólido en un punto de fusión. Y si tenemos aquí a 100 grados, será un punto de ebullición. Los marcaré para que sea más claro. Ahora sí podrán verlos. Esta es la línea del agua. Estamos a 0 grados y el agua se está congelando. Estamos a 100 grados y el agua está empezando a burbujear, a evaporarse. Entonces, los diagramas de fases de presión, temperatura, este es uno de los más claros, ya que estos de temperatura, volumen y presión, volumen son un poco difíciles de como que analizar. Este en sí es más fácil de analizar. Aquí, por ejemplo, si tenemos pues, a una presión de 100 grados, a una presión de una atmósfera y de 100 grados, será vapor, obviamente. Y si tenemos una presión de 2 atmósferas a menos 50 grados, será un sólido. Si tenemos una presión de 2 atmósferas a 80 grados, será líquido. Aquí si tenemos una temperatura de 50 grados y un volumen ¿de qué será el volumen? Un volumen X, podemos ver que está en una fase de líquido más vapor. En estas partes también se le puede conocer como líquido saturado y vapor saturado. Es como que el borde en cada uno.
Y aquí, por ejemplo, si tenemos una presión de 2 atmósferas y un volumen X, podremos ver que está en líquido a vapor, o si tenemos un volumen mayor, puede ser que está solamente en vapor. Así es como lo del émbolo que les mencionaba del ejemplo. Si tenemos un émbolo, una jeringa llena de agua, será un volumen, por ejemplo, digamos un volumen X. Y si está a una presión X, podemos ver que está líquido de vapor. O sea que en el émbolo podremos observar cómo hay un poco de agua y un poco de vapor. Pero si la presión aumenta, verán cómo el agua empieza a desaparecer y solamente será vapor 100%, ya que se expande todo por la presión. Ahora, si lo presionamos más, el volumen disminuirá, se disminuirá poco a poco el volumen y se empezará a convertir en un sólido más gaseoso, o en este caso tal vez se pueda convertir en líquido. Y en la temperatura volumen, si tenemos unas gotas de agua en el émbolo a una temperatura ambiente, podemos ver que es un líquido. Pero si bajamos la temperatura, podemos ver cómo se convierte en un sólido. Si aumentamos la temperatura, podemos ver cómo se convierte en un vapor. Por ahora los diagramas de fases están más claros. Solo es como observas el diagrama en sí. Los diagramas de fases cambian respecto al material que se utilice. Del dióxido de carbono no es lo mismo que del agua. Así que hay que buscar diagramas de fases cuando ocupamos un material distinto. Ahora continuamos con la entalpía. La entalpía se simboliza con H. La entalpía en sí es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia en los alrededores. Es como... Bueno, dejaremos la entalpía un momento porque primero vamos a ver energía interna. La energía interna se simboliza con U y puedes tener unidades de kilonewton por metro sobre kilogramo, que es igual a kilojoules por kilogramo. Ahora, como ya estamos hablando de joules, podemos convertirlo a kilocalorías por gramo. Pero la energía interna en sí es la energía almacenada por un sistema termodinámico termodinámico de partículas debido a su temperatura. Es la energía interna. Ya como escucharon, depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía interna. Y a menor temperatura, menor energía interna. La energía interna se simboliza con el símbolo U. Y su ecuación así será. Como la están viendo en la pantalla, así es la ecuación de la energía interna, donde la masa contenida en cierto volumen tendrá una energía interna U equivalente a la energía de vibración molecular más la energía de cinética molecular más la energía potencial molecular, que lo podemos representar como sigma U igual a Q menos W. Ahora, la entalpía contempla la energía interna más la presión y el volumen, ya que la entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia en los alrededores. La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen del sistema. Para calcular la entalpía, podemos calcular la entalpía, el cambio de entalpía es la entalpía final menos la entalpía inicial. La entalpía se puede calcular de tres maneras diferentes, con energía de enlace, el teorema de Hens y esto que les estoy mencionando, de la entalpía final. Bueno, pero eso lo podremos dejar para otro video. Ahora, pues, la entalpía es como que el cambio de energía. Es en un sistema, cuando combinas, por ejemplo,
ácido clorhídrico con hidróxido de sodio tiene una reacción exotérmica. Eso será una entalpía pues, negativa, ya que está dando calor. Cuando el sistema hace una combustión o algo por el estilo y libera calor, esa es una entalpía negativa, ya que es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con los alrededores. No tengo los materiales para hacer este experimento, pero básicamente es en un bote presente de metal. Tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Eso dará un resultado de agua con sal, que es H2O más cloruro de sodio. Pero en el sistema se liberará calor gradualmente. Esto es una entalpía negativa. En otros sistemas donde tienes que combinar un material con otro material, X material con Y material, pero ocupes una temperatura, ocupará una entalpía positiva, ya que tendrá que ocupar temperatura externa para hacer funcionar. O sea, tendrás que someterlos a calor para fundirlos. Por ejemplo, las aleaciones de metales, como el cobre y el hierro. El cobre y el hierro en sí no se combinan, pero si les agregas una alta temperatura, una alta entalpía, pues entonces usarán esa temperatura y empezarán a fundirse. La entalpía también depende de la energía interna. La energía interna del cloruro de sodio y del dióxido de carbón, del ácido clorhídrico y cloruro de sodio, aquí lo ocupamos en la entalpía y por eso será una entalpía negativa. Bueno, espero que así haya quedado un poco más claro sobre los diagramas de fases, de presión, volumen, volumen, temperatura y presión, temperatura, la energía interna de un sistema y la entalpía. En otros videos veremos ejemplos sobre la entalpía, ejemplos prácticos de cómo sacar la entalpía, las 3 maneras de sacar la entalpía y una práctica sobre cómo, para ver si nuestro cálculo es igual a nuestra práctica, a ver si dan los mismos resultados. Bueno, y esto sería todo por ahora y nos vemos hasta la próxima. No es cierto, ya volví. Bueno, entonces quedamos que la entalpía se puede calcular de 3 maneras diferentes, que es la entalpía de reacción a partir de la entalpía de formación, la ley de Hens y la energía de enlace. Entonces entendamos la entalpía como el calor liberado o absorbido en un sistema. También depende de la presión. La presión es constante. O una presión constante. Ya lo habían visto. Presión constante. Presión constante. Tiene que ser una presión constante. Ahora, la entalpía es el cambio de reacción. En un cambio de reacción, por ejemplo, este cambio de entalpía de reacción puede ser positivo o negativo cuando la entalpía final es menor que la entalpía inicial. El cambio de la entalpía es negativo. Teniendo un ejemplo de una reacción, un compuesto más otro compuesto, si libera energía es porque está liberando la entalpía para convertir en su estado final. Está liberando energía. En otro caso, como les mencioné, si absorbe energía es porque está absorbiendo entalpía. Entiéndase entalpía como la liberación o absorción de energía. Con esto quedará un poco más claro sobre qué es la entalpía. Si es una reacción exotérmica, es porque la entalpía está saliendo temperatura. Si es endotérmica, es porque el sistema ocupa temperatura para hacer la reacción. Y bueno, eso sería ahora sí todo por ahora. Y hasta luego. Soy Jonathan Martínez Colín y este es otro video sobre termodinámica. Diagramas de fases, presión, volumen, temperatura, entalpía y energía interna. Hasta la próxima.